Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier les habla y como siempre les agradece por estar compartiendo Reencuentro, este programa que lo hacemos ya hace tantos años y que afortunadamente cuenta con la presencia cada vez más numerosa de ustedes que nos están escuchando. Aquí hacemos este programa desde la querida Radio High, la FM 96.3, desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el día de hoy te quiero comentar que es un día 4 del mes de Kislev, del año 5784 en el calendario hebreo. Recordándote que el horario para prender velas de Shabbat hoy viernes está establecido a las 19 horas 20 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 21 minutos. Así que recuerdo una vez más que el horario que yo doy es solamente para la ciudad de Buenos Aires. Cada ciudad tiene un horario especial, razón por la cual aconsejo que cada uno de ustedes en la ciudad en la cual se encuentren consulten cuál es el horario adecuado para prender velas de Shabbat y cuándo termina el Shabbat. Bueno, acomódense en el lugar más cómodo en el cual ustedes se encuentren y ya estamos arrancando. Primero, como siempre, vamos a beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Bueno, la porción de la Torá de esta semana, que es la parashá, es Toldot, que vendría a ser genealogía. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y luego vamos a hacer los comentarios, a ver las enseñanzas que podemos extraer, que son hermosas e inagotables. Bueno, la porción de la Torá de esta semana relata que Yitzhak se casa con Rivka y luego de estar 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas. Y finalmente Rivka concibe. La Torá habla que el embarazo es difícil, ya que los niños se pelean dentro suyo. Y Dios le dice que tiene 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá por sobre el mayor. Esav sale primero, o sea, nace primero Esav, ¿correcto? Y Jacob nace tomando el talón de Esav. Esav crece para ser un cazador, como dice la Torá, un hombre del campo. Ahora, Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas del estudio. Yitzhak prefiere a Esav y la madre Rivka prefiere a Jacob. Volviendo exhausto y hambriento del campo luego del día de caza, Esav le vende a Jacob los méritos que le corresponden como primogénito y lo vende por un guiso de lentejas rojas. La Torá habla luego que en Gerar, es en la tierra de los filisteos, Yitzhak presenta a Rivka como su hermana, por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de Rivka. Trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua. Sobre los 2 primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Finalmente la Torá habla de que Esav se casa con 2 mujeres, hititas. Yitzhak se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esav antes de su muerte. Pero mientras Esav sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rivka viste a Jacob con la ropa de Esav. Cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo hermano. Prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Y entonces Jacob recibe la bendición de su padre para tener, como está relatado, el rocío del cielo y lo mejor de la tierra y para gobernar a su hermano. Cuando Esav vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Yitzhak puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, Esav subirá. Y finalmente Jacob deja su casa hacia Harán para escaparse de la ira de Esav y prepara para encontrar una esposa en la familia del hermano de su madre, Labán. Esav se casa con una tercera mujer, Mahlat, que es la hija de Ismael. Ahora es interesante, vamos a seguir desarrollando, cuando dice que se predice que
que uno vivirá por su espada, se refiere a los hijos, y que cuando Jacob descienda, Esav subirá. Se refiere al pueblo de Israel, que cuando descienda en méritos y en actitudes inadecuadas, Esav va a poder subir. Quiere decir que hay una especie de balance, ¿no es así? Pero bueno, vamos a ver entonces por qué a veces un padre elige a un hijo respecto de otro. Qué pregunta, ¿no? Los hijos son todos amados, pero ¿por qué a veces un padre tiene predilección por un hijo y no por otro? ¿Por qué Itzhak y no Ismael? ¿Por qué Jacob y no Esav? Estas son las preguntas más, yo diría, desgarradoras de todo el judaísmo. Resulta imposible leer en el libro de Génesis la descripción de cómo Agar y su hijo fueron arrojados al desierto, cómo se quedaron sin agua, cómo Agar, recordemos que Agar era la mujer de Abraham, y cómo Agar colocó a Ismael bajo un arbusto y se sentó lejos para no verlo morir, sin que todo esto nos produzca un intenso sentimiento de compasión hacia ambos, tanto a la madre, que era Agar, como a su hijo, que es Ismael. Ambos están llorando. Y la Torá nos dice que Dios oyó el llanto de Ismael y mandó a un ángel para reconfortar a Agar, mostrarle el pozo de agua y asegurarle que Dios haría de su hijo una gran nación, que es la misma promesa que le hizo a Abraham al comienzo de su misión. Es el mismo caso que el de Esav. La culminación emotiva de la parashá queda registrada en el momento en que Jacob ya no está junto a Itzhak, luego del engaño de hacerse pasar por Esav. Y en ese momento entra Esav y lentamente, tanto el padre como el hijo se dan cuenta de lo ocurrido. ¿Y qué es lo que podemos leer? Dice así la Torá: entonces Itzhak tembló con un muy gran temblor y dijo: entonces, ¿quién fue el cazador que me trajo la presa a mí y la comí antes de que entraras y yo la bendije? Y él será bendecido. Y entonces cuando Esav oyó las palabras de su padre, lloró intensamente un fuerte y amargo llanto y le dijo a su padre: bendíceme a mí también, padre mío. Pues es que esta es una de las descripciones más emotivas que tiene toda la Torá, porque el resultado fue exactamente lo contrario de lo esperado. Podríamos suponer que la Torá incline nuestras simpatías hacia los elegidos, Itzhak y Jacob. En cambio, vos sabés que, de acuerdo al relato, prácticamente nos obliga a simpatizar con los excluidos. Esto es muy normal en el ser humano, ¿no? Los excluidos, ¿quiénes son? Agar, la esposa de Abraham, Ismael, el hijo de Itzhak, y también Ismael, el hijo de Agar, y tenemos simpatía otro excluido que es Esav. Sentimos su dolor y su sensación de pérdida. Entonces la pregunta sigue en pie: ¿por qué se elige a Itzhak y no a Ismael? ¿Por qué a Jacob y no a Esav? Y claro que hay varias respuestas, como no podía ser de otra manera. Veamos. Ismael adoraba ídolos, violó mujeres casadas, trató de matar a Itzhak con el arco y flecha para simular un accidente. Veamos a Esav. Esav se sentía atraído aún dentro del útero por los santuarios de los ídolos. Engañaba no solo a los animales, sino también a su padre Itzhak, porque Esav simulaba ser piadoso cuando en realidad no era piadoso. Dios recortó la vida de Abraham 5 años. ¿Sabes para qué? Para que no pudiera ver a su nieto violar a una mujer casada, cometer asesinato, negar a Dios, negar la resurrección de los muertos y despreciar su primogenitura. Esta es la manera que lo explica un midrash, una enseñanza. Y nos ayuda a ver a Itzhak y Jacob como totalmente buenos. En cambio, a Ismael y a Esav como peligrosos y malvados. Este es un aspecto muy importante. Pero no es menos cierto que tenemos que considerar otras cosas. La Torá en realidad no presenta tanto a Ismael y Esav como malvados, porque utiliza una palabra en hebreo que es metzahek, que tiene muchos significados, pero no necesariamente negativos. Entonces, en el caso de Esav concretamente, el versículo en el cual Esav decide entregar su primogenitura por un plato de comida
es el más demostrativo, totalmente. Porque la Torá cuenta que comió, bebió, se levantó, caminó y despreció su primogenitura. ¿Esto qué nos indica? Que era impetuosa. Ahora, si buscamos otros significados, también podríamos establecer muchos, pero concretamente era un hombre impetuoso. Así que a veces solamente podemos comprender la Torá si recordamos que todas las religiones del mundo antiguo adoraban la naturaleza. Y es ahí, en la naturaleza, donde encontraban a Dios. O más precisamente a los dioses, ya sea en la luna, en el sol, en las estrellas, en las tormentas, en la lluvia que alimentaba la tierra, que a su vez producía alimentos. עיר כוכבים כמו זורחת עבורי, עיר כוכבים עד אין סוף פרוסה מולי, אולי בחיבוקך הרגשתי זאת לראשונה. עיר כוכבים, כולם רוצים בה להיות, בין אנשים, מבעד לתמרות עשן ומסעדות נוהר, הן רק חיפשנו לאהוב אדם אחר. תחושה, מבט, תנועה, מגע, שתי עיניים צוחקות, לפתע בורקות, וכל העולם מתחיל לנוע, וקול קטן לי אומר, הכל יסתדר. לא אכפת לי מאיך עולה הנלך, כי רק לתחושה הזאת חיכיתי, הרטטת בליבי. רציתי להישאר. עיר כוכבים כמו זורחת עבורי, עיר כוכבים כפי שעוד לא ראיתי. Bueno, continuando con la porción de la Torá, estamos hablando que otros pueblos, muchas religiones, adoraban la naturaleza porque creían que en la naturaleza estaba prácticamente el Dios. Adoraban las estrellas, la luna, el sol, etc. Pero el Dios de Abraham estaba más allá de la naturaleza, porque Abraham sabía que el Creador había creado precisamente la naturaleza. Y nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen del Creador, porque aun cuando podemos ser como el polvo de la tierra, también tenemos dentro de nosotros ese hálito de Dios. Podemos concebir mundos posibles que aún no han existido y actuar para que aparezcan. Y eso es lo que nos da libertad y nos transforma en únicos. Podemos distinguir entre lo que es y lo que debería ser. Podemos formular la pregunta, ¿por qué? Qué pregunta, ¿eh? Después del diluvio, Dios se reconcilió con la especie humana y prometió nunca más destruir al mundo, pero el Creador quiso que la humanidad supiera que hay algo más allá de la naturaleza. Por eso eligió a Abraham y sus descendientes para ser sus testigos. Claro, no es por azar, de ninguna manera, que Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Rachel no pudieran tener hijos por la vía natural. Tampoco fue casualidad que Dios le prometió una tierra santa a un pueblo sin tierra. Él eligió a Moshe,
el que dijo de sí mismo que no era hombre de palabras para ser portador de su palabra. Porque Moshe pensó que sería descalificado para la función de ser el portavoz de Dios. En realidad fue precisamente eso mismo lo que lo consagró. Cuando enunció las palabras de Dios, la gente percibió que no eran de Moshe las palabras. Otros pueblos toman hijos y tierras, como si fueran natural, pero los judíos no lo hacen y tampoco pueden. Como dijo David Ben Gurión, en Israel, para ser realista, hay que creer en los milagros. Itzhak y Jacob no eran hombres de la naturaleza, del campo, de la casa, del juego de gladiadores de cazador y presa. No eran Ismael y Esav, que podían sobrevivir en base a su fuerza y destreza. Eran hombres que necesitaban del espíritu del Creador para poder sobrevivir, porque Israel es el pueblo que en sí mismo puede ser testigo de algo que va mucho, pero mucho más allá de sí mismo. Los judíos demostraron de manera consistente que es posible hacer una contribución a la humanidad que esté fuera de toda proporción numérica y que una pequeña nación puede sobrevivir a todo el imperio que busque su destrucción. El pueblo judío mostró que una nación es fuerte cuando cuida a los débiles y es rica cuando cuida a los pobres. Y el judío es el pueblo a través del cual el Creador demostró que el espíritu humano puede alzarse por sobre la naturaleza, atestiguando que hay algo verdadero que trasciende a la naturaleza. Y esa es la idea que cambia la vida. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos somos tan grandes como nuestros ideales. Si creemos realmente en algo que va más allá de nosotros, podremos trascender a nosotros mismos. כולנו מתלוננים שקשה לחיות, אבל כל סוף שבוע מעיפים כאן מפיות. כולנו מתלוננים שאין כאן עבודה, אבל עובדים על כולם. איזו מדינה של מפיות, 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 מפיות. כולם מתלוננים שזורקים כאן כיסאות, אבל טסים לחול ורוקדים על שולחנות. צרפתי, שולחנות, הבנים, שולחנות, הבנות, שולחנות, ישראלים, כיסאות. Oula, il fait trop chaud, ce qu'on est à Delmout mon frère. Hey, madame, je suis désolé, faut que tu retournes sur terre. Hey, hey. Mamie bonita des masses, t'es marché et moi j'ai la classe. J'ai la Rolex sur mon bras gauche, sur ouais c'est tourne à gauche. Maï, koulam, beya, metal, bye. Ragou, imbe, miko, nosbet, Tel Aviv, shobrim, jinai. Aïe, די, זקו, אבלי, ממי, איי, משהו, גדי, מוצי, עלי, שיער, רוטני, הרגליים. כולנו מתלוננים שקשה לחיות, אבל כל סוף שבוע מעיפים כאן מפיות. כולנו מתלוננים שאין כאן עבודה, אבל עובדים על כולם. איזו מדינה של מפיות, 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 מפיות. כולם מתלוננים שזורקים כאן כיסאות, אבל טסים לחול ורוקדים על שולחנות. צרפתי, שולחנות, הבנים, שולחנות, הבנות, שולחנות, ישראלים, כיסאות. איזה קיץ, וואליה, איזה טייץ. מה החום עושה בראש, אני מזיע כמה טייט. הולך לקוקו במבינו, חושב אתה טרנטינו, עוד לא הגעת לפיק, אין לך שקל אפילו לטיפ. La chaleur c'est formidable, mais aujourd'hui c'est pas comme d'hab. En plus de ça, y'a tous ces gens qui s'attendent à trop de choses de moi. תביא תמונה, אני הולך, עשה סרטון, אני הולך, תשאיר לי שיר, אני הולך, קח כיסא, וואלה לא הולך אחי. כולנו מתלוננים שקשה לחיות, אבל כל סוף שבוע מעיפים כאן מפיות. כולנו מתלוננים שאין כאן עבודה, אבל עובדים על כולם. איזו מדינה של מפיות, 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 מפיות. צרפתי, שולחנות, הבנים, שולחנות, הבנות, שולחנות, ישראלים, כיסאות, ומפיות, מפיות, ומפיות, מפיות, ומפיות, מפיות, ומפיות, מפיות. Bueno, vamos a hablar un poco de antisemitismo y vamos a ver la relación que tiene con toda la Torá. El antisemitismo es en algunos aspectos único,
porque quizás es el odio más extenso de todo el mundo, porque ningún otro prejuicio duró tanto, ningún otro prejuicio mutó en forma tan persistente, ningún otro prejuicio atrajo mitos tan demoníacos ni tuvo efectos tan devastadores. Pero la verdad que no es único y hay que comprenderlo lo mejor posible. Uno de los excelentes libros sobre antisemitismo no trata en absoluto sobre él, sino sobre otros fenómenos similares en contextos distintos. Es un libro que se denomina World on Fire, que quiere decir El mundo en llamas. Lo escribió Ami Chua. Y en el libro se expone que cualquier minoría sobresaliente, exitosa, provocará envidia, que puede degenerar en odio y eventualmente en violencia. Entonces hay condiciones, son tres, que son esenciales. Primero, que el grupo odiado debe sobresalir, porque caso contrario no será percibido. Segunda, que el grupo odiado debe ser exitoso, porque caso contrario no generará envidia. Y tercero, que el grupo odiado debe ser minoría, porque de lo contrario no sería atacado. Entonces, tiene que sobresalir, tiene que ser exitoso y tiene que ser minoría. Y vos sabés que los tres factores estaban presentes en el caso de Yitzhak. Él no era filisteo, era distinto a la población local, era un foráneo, un extranjero, una persona de fe diferente. Era exitoso, porque los cultivos se multiplicaron por 100, su ganado y su rebaño eran cuantiosos, y la gente lo envidiaba. Y pertenecía a una minoría, era una sola familia en medio de la población local. Entonces, todos los ingredientes para provocar odio y hostilidad estaban presentes. Pero hay un segundo aspecto que tuvo repercusiones a través de los siglos, y que es la naturaleza autodestructiva del odio. Los filisteos no le pidieron a Yitzhak que compartiera el agua con ellos. No le pidieron que les enseñe cómo él, y su padre antes que él, hizo para descubrir las fuentes de agua que ellos, que eran residentes del lugar, no pudieron encontrar. Tampoco le pidieron que se fuera de ahí. Taparon los pozos llenándolos de tierra. Esto los dañó más a ellos que a Yitzhak, porque los dejó sin un recurso que en cualquier caso hubiera terminado siendo de ellos una vez que hubiera terminado la hambruna y vuelto Yitzhak a su casa. Porque más que destruir al odiado, el odio destruye al que odia. Pero Yitzhak se negó a perder la fe de la persistencia. La fe de la persistencia. Entonces, es importantísimo que Yitzhak, que pasó por tantas pruebas, desde la quedad cuando era joven a la rivalidad de los hijos cuando era anciano y ciego, lleve el nombre que significa y reirá, porque el nombre de Yitzhak quiere decir y reirá o el que ríe. Quizás porque el nombre, dado por Dios mismo antes de su nacimiento, significa lo que dice el Salmo cuando menciona: los que siembran con lágrimas cosecharán con alegrías. Y esto así está escrito. Porque la fe, la verdad que la fe implica el coraje para persistir a través de todas las dificultades, de toda aflicción, nunca dándose por vencido y jamás aceptando la derrota, porque al final, a pesar de la oposición, a pesar de la envidia y del odio, están los espacios abiertos. Absolutamente. Rehobot y la risa, Yitzhak, la serenidad al llegar a destino, luego de las tormentas que hubieron a lo largo del camino. Claro, estos son pensamientos de los cuales tenemos que aprender, porque históricamente el antisemitismo ha sido difícil de definir, porque se expresa de formas contradictorias. Antes del Holocausto, los judíos eran odiados porque eran pobres, y porque eran ricos, porque eran comunistas, y porque eran capitalistas, porque vivían en círculos cerrados, o porque se infiltraban en todas partes, porque se aferraban a antiguas creencias religiosas, o porque eran cosmopolitas desarraigados que no creían en nada. Entonces, ¿qué es el antisemitismo? Seamos claros. No querer a las personas porque son diferentes no es antisemitismo. Esto es xenofobia.
A veces uno puede criticar a Israel, eso no quiere decir que sea antisemita, porque si uno lo hace dentro de un proceso democrático, Israel es una democracia. Porque quiero decir que el antisemitismo es algo mucho más peligroso. Significa perseguir a los judíos y negar su derecho a existir colectivamente como judíos con los mismos derechos que el resto de las personas. Es un prejuicio que es como un virus. Sobrevivió a lo largo del tiempo a través de todas las mutaciones. Por ejemplo, en la Edad Media los judíos eran perseguidos por su religión. En los siglos XIX y XX fueron ultrajados debido a su raza. Hoy los judíos son atacados por la existencia de su Estado-nación, que es Israel. Y negar el derecho de Israel a existir es el nuevo antisemitismo. Y así como el antisemitismo ha mutado, también lo hizo su legitimación. Cada vez, a medida que la persecución desciende hacia la barbarie, los perseguidores alcanzaron la forma más alta de justificación posible. En la Edad Media, como te dije, fue la religión. En la Europa post-ilustración fue la ciencia, el llamado estudio científico de la raza. Hoy son los derechos humanos. Donde escuches que se invocan los derechos humanos para negar el derecho de Israel a existir, estás escuchando el nuevo antisemitismo, porque el antisemitismo se trata de la imposibilidad de un grupo de hacer lugar para las diferencias. Y porque somos todos diferentes, el odio que empieza con los judíos nunca, pero nunca termina con los judíos. El antisemitismo es el mejor signo de alerta temprana sobre una amenaza para la libertad, la humanidad y la dignidad de la diferencia. Nos importa a todos. Es por eso que todos tenemos que combatirlos y combatir este prejuicio en forma conjunta. שנים איי נה 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 איי נה 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 איי נה 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 איי איי מלא גברים סביבך תגידי מי הם ואיך דבר יפה כל כך כמוך עדיין לי הם 24/7 בשבילך כמו AMPM ואם את שחקנית אני המאמן כמו שיהיה אז תגידי לי איך את לבד, איך את לבד, איך את בכלל לבד עדיין איך את קשה, כן את קשה כל הדברים מסביבך מרימים את הידיים הלילות שלי לבנים כמו עננים, עננים, עננים ובראש לי יותר מיטה כבר שנים, כבר שנים, כבר שנים איי, נה 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 איי, נה 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 איי, נה 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 איי, איי אתה בא כמו סופה שאותי מעיפה ואולי זה גדול עליי ואם אתה כאן זה סיפור מסוכן אז אולי תתרחק ודאי חושב עלייך כל כך הרבה יוצא לי מהראש השעה נכון את בחורה קשה אבל אני בחור עקשן את נמצאת פה לידי אבל ליבך רחוק מכאן כמו השמש נעלמת עכשיו זה עוד יום מעונן הלילות שלי לבנים כמו עננים, עננים, עננים ובראש לי הוא תמיד פה כבר שנים גם אם הלב שלי תפוס לא צריכה שתעשה לו מסאז' כי יש מספיק מצב רוח למלא ארגזים בבגז' איך את לבד, איך את לבד, איך את בכלל לבד עדיין איך את קשה, כן את קשה כל הדברים מסביבך מרימים את הידיים הלילות שלי לבנים כמו עננים, עננים, עננים ובראש לי הוא תמיד פה כבר שנים, כבר שנים, כבר שנים איי, נה 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 איי, נה 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 איי, נה 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 איי, איי איך את לבד, איך את לבד, איך את בכלל לבד עדיין איך את קשה, כן את קשה כל הדברים מסביבך מרימים את הידיים הלילות שלי לבנים כמו עננים, עננים, עננים ובראש לי הוא תמיד פה כבר שנים Bueno, sabes que la ciudad de Israel, que hoy en día lleva el nombre del tercer pozo que cavó Yitzhak, era Rehobot. Hoy es una ciudad grande, moderna,
y se llama Rehobot como el tercer pozo, que quiere decir, ahora el Señor nos dio espacio y floreceremos en la tierra. La verdad que Yitzhak es el menos original de los patriarcas, porque la vida de Yitzhak carece del drama, por ejemplo, de Abraham o de las luchas de Jacob. Pero generalmente tenemos que decir, él estaba feliz de ser un eslabón en la cadena de las generaciones. Yitzhak representa la fe de la persistencia, representa el coraje de la continuidad. Fue el primer niño judío, sí, fue el primer niño judío, y representa el mayor desafío de un niño judío. ¿Cuál es? Continuar el camino iniciado por sus antecesores en vez de desviarse del mismo. E Yitzhak, debido a esa fe, pudo lograr el más esquivo de los objetivos, es decir, la paz, porque nunca se dio por vencido, porque cuando falló en un intento, volvió a intentarlo nuevamente. Y resulta así con todos los grandes logros. Una parte de originalidad y 9 partes de persistencia. La fe es persistencia. Yo les agradezco enormemente haber compartido este programa Reencuentro conmigo. Alberto Rujoliquier se despide de todos ustedes, recordándoles que el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires en este día 4 del mes de Kislev del año 5784 está establecido a las 19 horas 20 minutos y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 20 minutos. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק.
חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.